Muy buenas noches, mi nombre es Janet Arichalora José, estudio en la Universidad de Santo Domingo, UAS Higüey. Mi maestro es Wilfrido Rosario. En esta hora le estaré hablando de la importancia que tiene el lenguaje y el cerebro. Dado que es casi imposible hacer o pensar algo sin usar el lenguaje, ya sea que implique una conversación a través de una voz interior o siguiendo un conjunto de instrucciones escritas. El lenguaje impregna nuestro cerebro y nuestra vida como ninguna otra habilidad. Durante más de un siglo se ha establecido que nuestra capacidad para usar el lenguaje generalmente se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en dos áreas. El área de Broca, asociada a la producción y articulación del habla, y el área de Wernicke, asociada en la comprensión y en el área de Wernicke asociada en la comprensión. El daño a cualquiera de estos causado por un derrame cerebral u otra lesión puede provocar problemas de lenguaje y del habla o afasia, una pérdida de lenguaje. El gran avance de la neurociencia y en este caso de su aplicación en la comunicación humana es la neurocomunicación. Esta revela algunos secretos importantes de nuestro cerebro, aunque queda mucho por investigar y descubrir. No es tan simple. En la última década, sin embargo, los neurólogos han descubierto que no es tan simple el lenguaje, no está restringido a dos áreas del cerebro o incluso a un solo lado. Y el cerebro en sí puede crecer cuando aprendemos nuevos lenguajes. Es importante que aprendamos nuevos lenguajes para que nuestro cerebro funcione bien. Hallazgos más recientes muestran que las palabras están asociadas a diferentes regiones del cerebro, según su tema o significado. Los neurólogos, con el objetivo de hacer un atlas tridimensional, la palabra en el cerebro, escanearon los cerebros de las personas mientras escuchaban varias horas de radio. Diferentes palabras desencadenaron diferentes partes del cerebro y los resultados muestran amplios acuerdos sobre qué regiones del cerebro están asociadas con qué significados de las palabras, con el significado de las palabras. Los participantes fueron todos hablantes nativos de inglés que escuchaban inglés. El siguiente paso será ver dónde se encuentra el significado para las personas que escuchan otros idiomas. Y para los bilingües, aunque investigaciones previas ya sugieren palabras del mismo significado. Una habilidad compleja del lenguaje es parte fundamental de lo que nos hace humanos, junto con otras habilidades cognitivas como el razonamiento matemático y espacial, la capacidad musical y de dibujar, la capacidad de formar relaciones sociales, etc. Sin embargo, está mal exagerar la similitud entre el lenguaje y otras habilidades cognitivas porque este se distingue de varias maneras. El aspecto más diferencial del resto de habilidades es que el uso del lenguaje es universal. Todos los niños con desarrollo normal aprenden a hablar al menos un idioma y muchos aprenden más de uno. Por el contrario, no todos se vuelven competentes en el razonamiento matemático complejo. Pocas personas aprenden a pintar bien y muchas personas no pueden llevar una melodía. Con todos somos capaces de aprender. Como todos somos capaces de aprender a hablar y entender el lenguaje, puede parecer simple, todo lo contrario. El lenguaje es una de las habilidades cognitivas más complejas de los seres humanos.
El instinto del lenguaje. Muchos de los aspectos más complejos del lenguaje son dominados por niños de 3 años a 4. Todos los niños alcanzan esencialmente muchas de las mismas habilidades, a pesar de las diferencias en las experiencias. Todos los niños en edad preescolar, por ejemplo, han dominado varios aspectos complejos de la síntesis y semántica de idioma que están aprendiendo. Subrayando aún más, una conclusión es el hallazgo que el conocimiento sobre algunos aspectos de la síntesis y la semántica a veces se desarrolla en ausencia de la evidencia correspondiente del entorno. El lenguaje es modular. La investigación sobre la comprensión del lenguaje adulto también se refiere a la arquitectura de la mente y a la posibilidad que el conocimiento lingüístico y los sistemas de creencias residan en módulos separados. Los científicos aún se debaten sobre la modularidad de la mente en el procesamiento del lenguaje, pero hay algunos hallazgos de investigaciones sugerentes. Una fuente de evidencia que tiene que ver con la hipótesis de la modularidad proviene de los estudios de desglose del lenguaje. La pérdida del lenguaje o afasia no es un asunto de todo o nada. Cuando un área del cerebro se ve afectada, el resultado es un patrón complejo de retención y pérdida que a menudo implica tanto la producción como la comprensión del lenguaje. El complejo de síntomas puede ser notable, similar para diferentes personas con la misma área afectada del cerebro. Las 4 habilidades del lenguaje. Las 4 habilidades del lenguaje, también conocidas como las 4 habilidades del aprendizaje, de un idioma. Son un conjunto de 4 capacidades que permiten a un individuo comprender y producir un lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. Pues bien, buenas, continuamos. Vamos a estar viendo cómo funciona el cerebro y cómo es nuestro cerebro. El cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo y está implicado en todas las funciones y tareas que llevamos a cabo cada día y que nos mantiene vivos. Y es que no solo sirve para pensar, razonar o hablar, también para cosas tan básicas como respirar o parpadear, así como para soñar y emocionarnos. Este artículo analiza cómo es y cómo funciona nuestro cerebro. A través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de informaciones del mundo que nos rodea, la procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro también están las de regular la temperatura corporal, circulación sanguínea, la respiración y la digestión. Un cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos, contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permite la conexión de neuronas. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicidad mezcla de procesos químicos y eléctricos. La corteza o córtex cerebral es la superficie extrema del cerebro y tiene una gran extensión, aproximadamente equivalente a entre 1 y 2 hojas de periódicos. Está contenida en el cráneo gracias a numerosos
pliegues y hendiduras, solo un tercio de la corteza está expuesta a superficie. Está expuesta, superficialmente. El resto está oculto en la profundidad de los surcos. De esta forma se aprovecha mucho mejor el espacio que sin el cortes fuese listo y permite que diferentes regiones del cerebro se comuniquen más rápida y fácilmente, ya que están más cerca. La corteza forma parte de lo que se conoce como sustancia gris, que es un componente del tejido cerebral que está mayoritariamente constituido por los cuerpos de las neuronas. Por debajo de la corteza encontramos la sustancia blanca, formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de milenia, sustancia aislante que es la del color blanco, que transmite la información a las diferentes regiones del cerebro, como cables que unen diferentes neuronas para que puedan comunicarse entre ellas. El cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuentan con 4 lóbulos: frontal, con parietal, temporal y occipital. Por ejemplo, a grandes rasgos, el lóbulo occipital es fundamental para procesar la información visual. El parietal, entre otras cosas, es clave en la integración de distintos tipos de información sensorial para guiar nuestros movimientos. El temporal nos ayuda a dar significado a la información sensorial, auditiva y visual, y permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. Gracias por su atención. Me despido. Dios les bendiga a todos. Bye.